María S.A. hay 75 empleados, de los cuales 40 son encargados de sección. Y esto se puede ver en la pizarra, que corresponden a esta entrada. 35 son administrativos. Es esta entrada por la izquierda, esta segunda entrada por la izquierda. Entonces aquí hay dos entradas, una de los encargados y otra de los administrativos. Es la condición laboral. Llamémosle a esa variable condición laboral, que en este momento solo tiene dos niveles, encargados y administrativos. Para los efectos prácticos solo nos interesan estos dos niveles por el momento. Ahora vamos a la otra parte. Algunos de ellos utilizan computadora para sus tareas y otros no. Entonces esa sería la variable condición de uso de computadora. Si usa, no usa. Esa variable condición de uso tiene dos niveles, usar o no usar. Y la condición laboral, que ya mencionamos anteriormente, tiene también dos niveles, encargado y administrativo. Una tabla como esta, con esa configuración, se llama tabla de contingencia o tabla de doble entrada. Se entra por la izquierda y se entra por arriba. Hay tablas de triple entrada, pero hay que dibujarlas para acá. Esas no las vamos a abordar. ¿Qué es lo que tiene esta tabla? Ustedes pueden ver que los encargados son 40. 8 que tienen computadora, 8 sin computadora, 32 con computadora, suman en total 40. Así que el total de encargados son 40. Insisto, 8 no tienen computadora y 32 sí tienen. El otro recorrido en fila es el de los administrativos. En total administrativos son 35. 20 no tienen computadora, que son estos, y 15 tienen computadora, que son estos. En total 20 más 15 suman 35. Eso es entrando por la izquierda. Entramos por arriba, la condición de uso, de pertenencia, de uso, de sin o con computadora. Sin computadora son 28, de los cuales 8 son encargados y 20 son administrativos. Y con computadora hay 47, 32 que son encargados y 15 que son administrativos. Una tabla de este tipo también tiene totales fila y también tiene totales columnas. Los totales fila hay que buscarlos así, horizontalmente. 40 es el total fila de los encargados. 35 es el total fila de los administrativos. Y los totales verticales son, sin computadoras son estos 28. Y con computadoras son 47. Una tabla de contingencia también debe ser consistente. Consistente quiere decir que el total fila y el total columna deben coincidir. 28 más 47 es 75 y 40 más 35 son 75. Cada elemento interno de esta estructura se llama celda. Esta celda, por ejemplo, tiene 8 elementos. Esta tiene 32. Esta tiene 20 y esta tiene 15. Por eso este tipo de tabla, con este tipo de configuración, con dos niveles de la variable condición laboral y con dos niveles de condición de uso de computadora, se llama tabla 2x2. Dos niveles fila y dos niveles columna. Además de los totales filas y columnas, hay un total general que es el 75. Cuando uno dispone de una tabla de este tipo o una estructura de tabla de este tipo, en algunos casos la tabla puede ser 2x3, 3x2, 3x3, 3x4 y demás. La que tenemos en este momento es una tabla 2x2. Una tabla de contingencia 2x2. También llamada, dijimos, tabla de doble entrada. Si se selecciona al azar
un trabajador de esta empresa que tiene 75 empleados, surgen muchas preguntas relacionadas con el tema de probabilidades. Se pueden calcular muchas probabilidades, varias probabilidades, pero nosotros nos vamos a interesar básicamente en tres. Y dentro de esas tres, una que es la fundamental para efectos de la condicionalidad que queremos construir. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona seleccionada, que ese trabajador seleccionado de esa empresa que tiene 75 empleados, sea un encargado? Nos vamos al total de encargados y son 40. Al total de encargados que son 40. Y como son 75 en total, entonces tenemos 40 sobre 75 sería la probabilidad de seleccionar un encargado. ¿Así es? Así es. Podemos preguntarnos también por la probabilidad de elegir un administrativo, 35 sobre 75. Pero también hay probabilidades en el otro sentido. Esas probabilidades se llaman marginales. Repito, marginales. Regrésese por favor a la configuración anterior. Si la persona seleccionada fuera de este tipo, los que usan o los que no usan, ¿cuál es la probabilidad que seleccionemos una que no tenga computadora? Hay 28 de 75, 28 sobre 75. Y de que tenga 47 sobre 75. Hemos construido entonces 4 probabilidades marginales. Pero también hay otras probabilidades escondidas. Supongamos que la persona seleccionada es un encargado. Ubiquémonos en la fila de los encargados. ¿Cuántos encargados son? Ahí se lee 40. Supongamos que la persona seleccionada, repito, es un encargado. Se sabe que es un encargado. Está determinado que es un encargado. Está definido que es un encargado. O sea que nuestro espacio muestral ya no son los 75, son 40. ¿Cuál es la probabilidad que use computadora? Dentro de estos 40, que son los encargados, hay 8 que usan computadora. Entonces la probabilidad de que elegir una persona que no use computadora, dado que es un encargado, es 8 sobre 40. Esa es una probabilidad condicional. Pero también hay condicionales en el sentido vertical. Si la persona seleccionada no usa computadora, entonces estamos en el lugar de los 28. Estamos en el grupo de los 28. Si la persona seleccionada, repito, no usa computadora, entonces estamos ubicados en este espacio muestral, comprenden estos 28. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un encargado? 8 sobre 28. Si la persona seleccionada usa o tiene computadora, y esos son 47, la probabilidad que sea administrativo sería 15 sobre 47. Ese segundo tipo de probabilidad se llama probabilidad condicional, porque estamos diciendo de entrada que la persona seleccionada goza de una determinada condición, o usar o no usar computadora, o ser un encargado, o ser un administrativo. Entonces ya llevamos 2 tipos de probabilidades que se pueden encontrar en una tabla de contingencia: las marginales y las condicionales, que son el motivo del interés. A manera de ejercicio, el profesor en este momento le puede consultar a los estudiantes distintas opciones de probabilidad condicional. Si la persona seleccionada no usa o no tiene computadora, y supongamos que es lo mismo, que no tiene computadora, ¿cuál es la probabilidad que sea un administrativo? Hay que hacerle entender al estudiante en qué espacio muestral está trabajando. Si la persona seleccionada no usa computadora, nuestro espacio muestral está constituido por las personas que no tienen computadora, que son ¿cuántos? 47. Por lo tanto, la probabilidad de elegir un encargado sabiendo que no usa computadora la persona es 32 sobre 47. Y la probabilidad... Perdón, que no usa. 8 sobre 28. Si la persona seleccionada tiene computadora, la probabilidad que sea un encargado sería 32 sobre 47. Ese tipo de probabilidad, repito, se llama probabilidad condicional. Pero hay una probabilidad que combina las dos anteriores. Y es, ¿qué ocurre
con aquellos casos, con aquellos eventos que involucran la ocurrencia conjunta de la condición laboral y la condición de uso. Para decirlo más sencillo, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar a una persona que sea un encargado y a la vez usa computadora? Ahí solo vemos 8. Pero vean el lenguaje, que sea un encargado, o sea, de este sector, de aquí, y que también use computadora. O sea, estamos combinando una fila, conectando una fila, intersecando una fila con una columna. 8. ¿8 sobre cuánto, profesor? 8 sobre 75. 8 sobre 75. Eso se llama probabilidad conjunta. Se refiere a la ocurrencia de este evento encargados con la ocurrencia de este evento sin computadora. Entonces hemos construido 3 tipos de probabilidades: las primeras marginales, las segundas condicionales y las terceras conjuntas. ¿Qué ocurre? Que las probabilidades conjuntas son el producto de las marginales por las condicionales, y lo podemos ver en un ejemplo a continuación. Bien, vamos a esperar que terminen de hacer sus apuntes para hacer una presentación de esa última parte en la pizarra. Encargados. En la configuración que tenemos en la pizarra o en la pantalla están claras las condiciones. La estructura de la tabla de copiado aquí a la izquierda, y a continuación elegimos una persona de seguro. Va a ser un número de 75, ¿verdad? Y podría ser de otra empresa. No, estamos trabajando con esa empresa. Y podríamos elegir mesa. No, vamos a elegir personas. ¿Dónde? De esa empresa. ¿Cómo se llama? María S.A. Y son 75. Así que va a salir un número de 75 con distintas condiciones. Esas condiciones ya sabemos que son o la condición laboral o la condición de uso de equipo de computadora. La pregunta dice, la probabilidad de que al elegir una persona de la empresa sea un encargado, sabiendo que no tiene computadora. Desde el momento en que se dice sabiendo que no tiene computadora, ese es el elemento condicionante. Vamos a llamarle a este evento, le vamos a llamar S, a este le vamos a dar C, a este le vamos a llamar E, y este le vamos a llamar A. Cuando construyan tablas de contingencia de este tipo, traten de utilizar categorías que tengan la primera letra distinta para que eso les permita seleccionar la primera palabra como característica del evento de interés. ¿Me explico? Aquí las 4 letras son S, C, E y A. Así que puedo hablar del evento S, que quiere decir que no usa computadora. Puedo hablar del evento C, que dice que usa o tiene computadora. Aquí puedo hablar del evento A administrativo y del evento E encargado y del evento A administrativo. Muy bien. Regresemos al ejercicio. La probabilidad de que al elegir una persona de la empresa sea un encargado sabiendo que no tiene computadora. ¿Hay otra manera que el profesor podría plantear esta pregunta? Sí la hay. ¿Y cuál es?
Si la persona elegida no tiene computadora, ¿cuál es la probabilidad de que sea un encargado de la empresa? Es la misma construcción, pero creo que esta segunda ayuda un poco mejor a comprender a los estudiantes cuál es el evento que actúa como condición y cuál es el evento de interés. Eso es un gran lío que tienen los estudiantes, saber cuál es la probabilidad condicional que me están preguntando. Óiganlo bien. Si la persona elegida no tiene computadora, la probabilidad que no vamos a continuar, entonces tiene esta estructura, ¿verdad? Vamos a llenar esos espacios. ¿Cuál es el elemento condicionante? Si la persona elegida no tiene computadora, ese ya se sabe, ese es el elemento condicionante. No tiene computadora, ese es el elemento condicionante. Así, ese. ¿Cuál es el evento de interés? ¿Cuál es la probabilidad de que sea un encargado? El encargado le puede decir. Entonces, estamos en un espacio muestral en donde el elemento condicionante son los que no tienen computadora. Los SIM, ¿verdad? ¿Cuántos son? Son 28. Y de esos 28, en la pizarra o en la pantalla, de esos 28, ¿cuántos son encargados? Son 8. Muy bien, son 8. Esa es la probabilidad pedida. Esa es una probabilidad condicional. 8 de 28. Y el espacio muestral es una probabilidad condicional, no el espacio de los 75, sino el espacio del evento que define la condición. La segunda pregunta, si se sabe que la persona elegida es un administrativo, ese es el elemento, ahora sí se planteó al revés. Si la persona elegida es un administrativo, el primer problema es este, el segundo problema es este. Si la persona elegida es un administrativo, quiere decir que estamos dentro de qué grupo, dentro del grupo de los 35. O sea, estamos en el grupo de los A. ¿Cuál es la probabilidad de que sea alguien que tenga computadora? Con computadora. Entonces, una pregunta que surge inmediatamente del profesor hacen los estudiantes es: ¿se entiende la notación? ¿Se ve que eso es lo que está representando la pregunta del problema? Esa es la probabilidad de ser dado A, vista y escrita en forma sencilla y práctica. Pero a nosotros los profesores no nos basta eso. Queremos saber cómo lo lee el estudiante. Y se van a encontrar con sorpresas pero muy variadas. Enredos de todo tipo. Entonces el maestro tiene que estar insistiendo en corregir esos enredos. Dice, si la persona elegida es del área administrativa, ¿cuál es la probabilidad que tenga computadora? Si son administrativos, quiere decir que estamos en 35. Y de estos 35 que están acá, ¿cuántos tienen computadora? Son 15. La probabilidad pedida es 15 sobre 35. 15 sobre 35. ¿Estamos claros? Esas son dos probabilidades condicionales. Volvamos a una tercera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de elegir a una persona encargada? A una persona que no, de elegir a una persona que no tiene computadora, elegir a una persona, a un empleado o a un trabajador sin computadora. Aquí nos estamos preguntando por el suceso ese y por lo tanto planteamos las cosas así. ¿Cuál es la probabilidad de estar en ese? ¿Cuál es la probabilidad de elegir una persona que no tiene computadora?
sin computadora son 28. ¿De cuántos? De 75. Estas eran condicionales, esta es una marginal. Y la tercera pregunta, y la cuarta pregunta que vamos a hacer es, ¿cuál es la probabilidad de elegir una persona o de elegir un trabajador que sea encargado? Ya sabemos que los encargados se le hemos llamado de, ¿verdad? Y a la vez, y no use computadora. Y no use computadora. Entonces aquí estamos empleando una expresión muy clara en la nomenclatura probabilística, y es que nos están consultando, nos están preguntando sobre la probabilidad de la ocurrencia de un par de eventos o sucesos de forma conjunta, o sea, que ocurren a la vez. Por eso ese tipo de probabilidad se llama conjunta. ¿Y por qué conjunta? Que ocurra el hecho de ser encargado y que también no use computadora. Y el no use computadora es ese. ¿De qué probabilidad estamos hablando? ¿De qué evento estamos hablando? Estamos hablando del suceso E, que ocurra E, y que también ocurra S. Si ustedes observan la configuración, ¿cuántos E hay? Hay 40. ¿Cuántos S hay? Hay 28. Repito, ¿cuántos E, o sea, encargados hay? Total 40. ¿Cuántos no tienen computadora? En general, 28. ¿Cuántos tienen la doble condición? Que son encargados, y a la vez que no tienen computadora, son estos 8 que están. Esos elementos en cada celda son los que gozan de las dos condiciones a la vez. La condición que está a la izquierda y la condición que está arriba según corresponda. La probabilidad pedida, ¿cuánto sería? ¿Cuánto hay de eso? 8. Del total, 75. La probabilidad es 8 sobre 75. Y a continuación el profesor explora las relaciones que hay entre estos tres tipos de probabilidades. Arriba, 8 sobre 28. Abajito, un poquito más abajo, 28 sobre 75. Y por acá, 8 sobre 75. ¿Notan algo entre esta probabilidad de E dado S, de esta que es S y de esta que es E intersección S? ¿Hay alguna relación entre esta probabilidad que es condicional, esta que es marginal y esta que es conjunta? Con un poquito de cuidado, el profesor va orientando las cosas en las que no habrá duda que algunos estudiantes van a decir, sí, el producto de esta marginal por esa condicional da esa conjunta. ¿La vieron, verdad? Algunos no lo van a ver inmediatamente. Pero entonces, cuando usted multiplica la probabilidad de S por la probabilidad de E dado S, que una marginal por una condicional, eso le da la probabilidad de I S. ¿Cuánto es esta? 8 sobre 75. ¿Cuánto es esta? 28 sobre 75.
¿Cuánto es esta? 8 sobre 28. Una simplificación rápida dice que si usted cancela este 28 con este 28 de aquí, esta igualdad se cumple. Este es un resultado clásico de la teoría de probabilidades. Las probabilidades conjuntas son iguales a las probabilidades marginales por las probabilidades condicionales.